Muy buenas tardes. No sé si me consiguen escuchar correctamente. Bienvenidos al taller de Python. Buenas tardes, profesor. Sí se escucha. Buenas tardes. Entonces, bueno, yo estoy aquí para darles la bienvenida al taller de Python y para presentarles al profesor Jean-Pierre Tincopa. Primero, muchas gracias de parte de la carrera de Ingeniería Informática por su interés en este taller. Creemos que la programación es una habilidad muy importante en estas épocas, que trasciende las fronteras de confines más naturales como la ingeniería informática. Creemos que cualquier profesional puede beneficiarse ampliamente de estos conocimientos y bueno, saludamos, felicitamos y nos alegramos del interés de ustedes en aprender eh, sobre programación y en particular sobre este lenguaje de programación que está creciendo tanto, ¿no? Como es Python. Entonces, me gustaría presentar al profesor Jean-Pierre Tincopa. Él es ingeniero electrónico titulado de la Universidad Nacional del Callao. Es magíster en informática biomédica en salud global por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente se desempeña como docente e investigador del Departamento Académico de Ingeniería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tal vez algunos ya lo conozcan, hayan llevado cursos con él si son parte de nuestros estudiantes y quien no, creo que va a tener van a tener una experiencia muy grata al trabajar con él. El profesor Jean-Pierre Tincopa tiene mucha experiencia no solo en programación, sino en varias otras áreas de la ingeniería. Entonces, nada, bienvenidos y bienvenidas y los dejo con el profesor Jean-Pierre. Genial, muchas gracias, Pablo. ¿Me escucha correctamente? Sí, sí, se escucha bien. Ya, genial. Entonces procedo a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que se puede ver? Sí, sí se ve, profesor. Ya, genial. Bueno, buenas tardes a todos. De igual manera, saludo el interés que todos tienen en ese taller. Me parece, ya la tercera entrega y vemos mucha más cantidad de alumnos inscritos. Y espero que sigan estando presentes en las 4 sesiones para que puedan aprovechar por completo todo lo que vamos a impartir. Si tienen alguna consulta en el medio del taller, por favor no duden en levantar la mano o activar su micrófono o escribirme por el chat para que sea un poco más dinámico, ¿no? La idea es que no solamente sea un monólogo, sino también confirmar que ustedes están entendiendo cada una de las partes que se está exponiendo. Entonces, a ver, un momento. Ya. Dentro de la página del curso, que me parece que ustedes ya tienen acceso porque se les ha enviado vía correo, van a poder ver que la clase 1 ya tiene material. A ver, tengo que actualizarlo aquí. Acá está, ver material. Y van a ver la presentación que voy a hacer ahora y también el Google Colab que ahora voy a explicar de qué trata. Ya. Entonces, antes de empezar la clase, por el chat podrían decirme cuántos son, mejor dicho, de qué carrera son. Algunos son, me parece, ingeniería informática, ambiental, algunos de biología. No sé si podrían, para darme una idea más o menos de qué tipo de qué carrera son. A ver, veo varias personas de biología, informática, química, biología, ambiental, farmacia, bioquímica, ambiental. Excelente, bastante variado. Sistemas, biología. Correcto, perfecto. Ya, eso me da un buen vistazo de que tal vez algunos términos no asumir que se conocen porque son de diferentes ramas. Ya. A ver, entonces, ya, empezamos. Estas talleres van a ser en total 4 sesiones, cada una de 1 hora y media. El día de hoy, el siguiente jueves que es el 19 y la próxima semana también el 24 y el 26. En cada una de esas clases se le va a dar un diferente tópico. En este primer tópico es una explicación general de qué es Python, para qué sirve, cuáles son los primeros pasos para poder usar este lenguaje. En general, lo que son las variables y operaciones básicas dentro del mismo.
En la segunda sesión, la de este jueves, vamos a ver un poco más de la estructura del control, cuál es la indentación que se usa dentro de este lenguaje, los bucles que se usan y las funciones que vienen predeterminadas o cómo crear nuevas funciones. De manera, en la tercera sesión ya hablamos de módulos y paquetes que ya vienen predeterminados o cómo importar algunos de forma externa en el lenguaje. Y finalizamos la cuarta sesión con programación orientada a objetos, dado que Python está destinado, mejor dicho, orientado a el trabajo con con este nuevo paradigma de programación. Y en total, como dije, cada una hora y media, serían en total 6 horas todo este taller. Bueno, primero voy a empezar, ¿qué es Python? Python es un lenguaje, como dije, orientado a programación orientada a objetos y de alto nivel. Cuando decimos alto nivel, no nos referimos a la complejidad, sino al nivel de abstracción. Cuando hablamos de bajo nivel, por ejemplo, estamos hablando directamente en tal vez números binarios, actualizar o mover directamente los registros del hardware que tenemos en la computadora. Y cuando hablamos de alto nivel, ya hablamos de funciones predeterminadas, es decir, funciones que ya vienen preestablecidas para que sea más sencillo el uso del lenguaje. Y es por eso que Python resulta ser ideal para todo lo que es desarrollo de prototipos a nivel de software. Bueno, el creador fue Guido van Rossum. También mencionar que cada slide que yo menciono tiene algún enlace de una fuente para que, por si ustedes quieren, aún así profundizar más allá en el tema el tema que se está hablando en ese slide. Así que si desean aquí también pueden revisar un poco. Por ejemplo, en el Beginner's Guide también están la información que yo les estoy comentando. Este es la wiki oficial del lenguaje de Python. Entonces, ¿qué ventajas tiene usar Python? Una de las más grandes es que tiene una biblioteca con un conjunto de librerías preestablecidas que es bastante amplio. Yo diría que es el lenguaje con mayor cantidad de librerías hechas para este lenguaje. Tanto las que vienen por defecto dentro de la instalación de Python estándar, como las que puedes importar también de forma bastante sencilla, que eso lo vamos a ver en la siguiente, tercera sesión. Es multiplataforma, eso quiere decir que puede ser ejecutado en diferentes sistemas operativos. Creo que por lo general la mayoría de sus computadoras tiene alguna versión de Windows. En mi caso, por ejemplo, yo uso Linux. Y de igual manera corre sin ningún problema. Si alguien tiene una Mac, también va a poder ejecutarlo sin ningún problema. Adicionalmente, esto es software libre. Eso quiere decir que tiene diferentes libertades, entre ellas la libertad de usarse, la libertad de estudiar cómo está hecho, la libertad de cómo distribuirlo y mejorarlo. O sea, no tienes que pagar ninguna licencia para hacer el uso de este lenguaje. De igual manera, no tienes que pagar ninguna membresía ni ningún tipo de costo para poder ejecutarlo. Dentro de la programación, creo que una de las páginas más usadas para hacer consultas es Stack Overflow. Y dentro de ella tienen esta gráfica muy interesante en la cual se muestra cómo Python ha crecido bastante en los últimos años, me parece desde el 2014, a diferencia de otros lenguajes como Java, JavaScript, C# o PHP. La cantidad de consultas con respecto a Python ha crecido muchísimo y eso indicaría que el uso de esto a nivel mundial ha crecido de la misma manera, ¿no? Es un buen indicador. Otra forma de saber que está en boga es saber qué empresas o qué industrias usan este tipo de lenguaje, ¿no? Aquí hay un buen ejemplo, que es el de la NASA. Incluso tienen un curso en conjunto con Microsoft de los usos que tienen dentro de la institución para Python. El curso se llama Introducción a Python para la Exploración Espacial. Tienen varios ejemplos de cómo hacen el uso del lenguaje, como por ejemplo cómo contar los diferentes rocas lunares. Aquí, por ejemplo, hay un módulo específico para poder predecir el retraso del lanzamiento de cohetes con Machine Learning, que es aprendizaje automático, que es una de las ramas de la inteligencia artificial. Entonces ahí también si quieren ver para qué más usa la NASA Python, ahí pueden chequearlo. Otros ejemplos también, por ejemplo, puede ser Netflix, que creo que todos lo conocemos. Siempre que tú ves algún tipo de serie o película, automáticamente ya te crea nuevas recomendaciones. Y para crear esas recomendaciones los usa a través de algoritmos de inteligencia artificial.
Entonces, la mayoría de esos algoritmos están diseñados con lenguaje Python. De igual manera, en YouTube, por ejemplo, para poder ver un video, para ver los templates, para poder administrar cada uno de los videos que está en la plataforma, se usa muchísimo Python. Python está en todos lados dentro de YouTube, básicamente. Y también en el motor de Google se usa bastante todo lo que son las aplicaciones escritas en Python. Así que, de igual manera, si quieren chequear más de cuáles son todas las empresas que usan Python, hay un montón de ejemplos, también se los estoy dejando como referencia, pero obviamente no son pocas. ¿Y qué aplicaciones tiene como práctica? La que más, repito, la que más menciono siempre es la inteligencia artificial. Dentro de Python hay varios lenguajes que trabajan con él. Son, por ejemplo, Keras o TensorFlow o Scikit-learn. Todas nos sirven para realizar diferentes algoritmos de inteligencia artificial y poder tener a la mano ya de frente todos esos algoritmos para poder hacer regresión, clasificación, agrupamiento, etc. En la ciencia de datos o data science, hace muchos años uno de los software que más usaba era MATLAB, que es un programa privativo, pero ya desde hace mucho tiempo ya se usa bastante todo lo que es Python con las librerías de Pandas y NumPy que nos sirven para poder hacer el trabajo con arrays y con matrices, ¿no? Y de igual manera para poder graficar todos estos tipos de ejecuciones se usa Matplotlib y Seaborn, que también te los estoy dejando aquí como ejemplo. Para lo que es Big Data, que es trabajar con muchos miles de cantidades de entradas, se usa todo lo que es PyDub y PySpark. Para lo que es desarrollo web, Python trabaja con Flask y Django para poder crear aplicaciones web bastante dinámicas. También para hacer lo que es scrapping, que es poder revisar un conjunto de elementos dentro de las páginas. Por ejemplo, se hace scrapping en Twitter para poder detectar tendencias, etcétera. Hay varias también de esas aplicaciones dentro del Python. Para lo que es interfaces gráficas, cuando uno hace un programa, el cual tiene entradas, tiene botones, tiene menús, etcétera, hay varias librerías también que nos facilitan ese trabajo, entre que está Tkinter, PyQt, Kiwi o WXPython. También tenemos bastante de eso. Entonces, como pueden ver, las aplicaciones son bastante grandes y es bastante usado el lenguaje a nivel mundial. Y aquí les quiero hablar de un ejemplo en el cual yo he usado este lenguaje principalmente. Esta fue la tesis de mi maestría, que lo que buscaba es hacer un algoritmo para detectar neuropatías diabéticas en personas con diabetes eh, a través de sensores electrónicos y detectar sus puntos de presión plantar. Y todo esto en conjunto con un algoritmo de aprendizaje automático o machine learning. Entonces, se hizo el reclutamiento de diferentes personas con diabetes. Dentro de los datos que se seleccionaron de los pacientes estaba la edad que tenían, el peso, la estatura, las tallas del zapato, el sexo que tiene, el tiempo que tiene con la enfermedad, que es diabetes mellitus, si ya tiene el diagnóstico de la neuropatía y el conjunto de valores de presión plantar con los sensores en el pie derecho y en el pie izquierdo. Entonces se hizo una interfaz gráfica, como dije, hay varios algoritmos hay varias librerías para poder hacer estas interfaces gráficas. En este caso se hizo el uso de PyQt. Dentro de esta interfaz se ingresaba todos estos datos que les acabo de mencionar. Se le daba un zapato con los sensores al paciente para que comience a caminar y dentro de los niveles de presión plantar se hacía un informe y de ese informe se hacía una predicción para saber la posibilidad de que tenga una neuropatía. Creo que me faltó mencionar que una neuropatía es una pérdida de la sensibilidad en los pies o las extremidades en general de los pacientes que podría llegar a hacer que la persona pierda tanto la sensibilidad que al tener una herida no la pueda percibir y al no percibirla, esta pueda avanzar a un nivel mucho más grave que a la larga podría conducir a la amputación del pie de las personas, ¿no? Entonces ese era el outcome que se buscaba determinar. Y aquí tenemos un pequeño video de la ejecución de la plataforma en conjunto con los sensores. Como se ve, se pintan diferentes niveles dentro de la pisada del paciente. Y al final de toda esta ejecución se daba un informe para saber si era o no la persona neuropática.
¿Ok? Antes de entrar a los primeros pasos, ¿hay alguna consulta que quieran hacerme? ¿No? Ok. Entonces, para que ustedes me puedan acompañar en la ejecución de Python, vamos a usar una herramienta llamada Google Colab. Su nombre correcto es Collaboratory Lab, es Collaboratory. Es una herramienta de Google, la cual nos va a ayudar a que para la ejecución de estos ejemplos que vamos a hacer no sea necesario instalar todo en la computadora, que tampoco no son pasos tan complejos, pero hay que hacer un par de configuraciones en las variables de entorno para que ejecuten todas las computadoras, etcétera. Pero para facilitarnos mucho más el trabajo, este es un trabajo online, es decir, en Google Colab tú tienes una hoja en la cual directamente puedes ejecutar Python. Ahora, esta hoja se las acabamos de dar aquí en la clase 1. Si bajan aquí van a encontrar el link a esta página, que es este drive que les estoy mostrando. Entonces, ustedes no tienen los permisos para editar, entonces lo que tienen que hacer es, van aquí, van a File, Save a Copy in Drive, o sea, para que guarden una de estas copias en su propia cuenta de Drive, y desde ahí ustedes ya pueden editarlo y ejecutarlo. Así que les pido ahorita que todos vayan aquí, ingresen este link, lleguen a la hoja con el que dice clase N1 Python y PINB, le dan a File y guardar una copia en Drive. Por favor, hagan esos pasos por favor, y me confirman por el chat que todos lo lograron o si alguno tiene algún problema. Así que les doy a ver 2 minutos para que puedan hacer eso. Ok, Jaime dice ready. A ver, ¿alguien más? Listo, listo. A ver, creo que algunos no tienen el link. Por si acaso voy a poner el link también en el chat, por si alguno no lo tiene. Ok, a ver, unos segundos más, a ver si alguien más falta. Ya, perfecto. Listo, listo, listo. Ya. Como que ya todos tienen acceso, entonces vamos a trabajar aquí en la hoja. Como ven, la mayoría de cosas que están en la PPT ya las he pasado aquí a la hoja de Colab para que sea más fácil la ejecución. Ya. Entonces, una de las primeras cosas que se tiene que abarcar es el tema de variables y constantes. Una variable como tal, dentro de la computadora, la arquitectura que tenemos es un espacio que es limitado. Entonces, la forma de guardar estos datos es en variables y en constantes. Por lo general, como su mismo nombre dice, variable es un valor que va a poder cambiarse en diferentes momentos y una constante es uno que va a permanecer perenne todo el tiempo, no vamos a poder cambiarlo, ¿no? La forma general de definir las variables es con minúsculas y las constantes con mayúsculas. También cuando nosotros queremos hacer o declarar algún tipo de variable que es una palabra o una oración compuesta, como por ejemplo mi variable, no usamos el espacio en blanco, sino lo que usamos es un guión bajo. Entonces, por ejemplo, si quiero declarar la variable llamada mi variable, que es mi guión bajo variable, y le doy igual al valor que yo le quiero asignar a esa variable. De igual manera, si solamente quiero que esa variable sea una letra, puedo simplemente poner e igual 23, o si quiero que sea una palabra, Juan-Pérez. Por ahora, puedes poner cualquier número, cualquier palabra, lo que ustedes deseen. Pero cuando nos referimos a constantes, casi nunca vamos a usar constantes, pero en algunos casos ustedes tal vez pueden llegar a verlo.
Por ejemplo, el IP estático de algunas computadoras o de algunos sitios puede ser un número fijo, y en ese caso sí podríamos usar una constante. Por ejemplo, IP servidor, el servidor de, mejor dicho, la dirección IP del servidor, ese sí va a ser un número que no va a cambiar, entonces lo podemos de manera estática, ¿no? Pero por lo general, casi siempre vamos a estar usando todo lo que son variables. Ahora, ¿qué tipos de datos puedo ingresar aquí dentro de las variables o constantes? Vamos a repasar uno por ejemplo, los strings. Los strings como tal son simplemente cadenas de texto. Y ustedes van a reconocerlas fácilmente porque esas cadenas tienen unas comillas al inicio y al final. Siempre se tiene que cerrar el string para poder determinar hasta dónde lleva la cadena, ¿no? Entonces, por aquí, un ejemplo es una cadena, una guión bajo cadena, y para poner el string simplemente abrimos comillas y escribimos hola mundo. Ahora, estas cadenas también pueden ser de varias líneas, entonces podemos poner cadena multilínea, por dar un ejemplo, y aquí en vez de poner una sola comilla, lo que hacemos son poner tres. Y todo lo que haya en el medio de estas tres y las últimas tres, eso corresponde a la cadena multilínea. Asimismo podemos usar números enteros, como acabamos de ver en el ejemplo anterior, como año igual 2021. Podemos poner valores hexadecimales, pero para eso primero tenemos que poner un 0x para determinar que está en esa base, en la base hexadecimal. Y aquí, por ejemplo, ponemos valor 0x213131, ¿no? Así de igual manera, un número real, un número flotante, que sería un valor decimal, simplemente ponemos ahí el número con el punto para separar la coma decimal. Y cuando hablamos de verdaderos y falsos, hablamos de booleanos, es decir, solamente pueden asumir uno de dos valores. En este caso, si queremos usar un booleano, podemos establecer que sea verdadero, poniéndole en true, así tal cual con esta primera mayúscula y la siguiente minúscula, para que lo reconozca. Y false, igual manera, f, la primera f sería mayúscula y lo demás minúscula. Se van a dar cuenta que el sistema está reconociendo los tipos de variables cuando éstas cambian de color dentro del entorno de Colab. Entonces, si vamos aquí al Colab, lo primero que tienen que hacer es ejecutarlos, estas sentencias, dándole este botón de play. Ah, ya, acá estoy con el otro, es el de acá. Ya, ahora sí. Vamos a verlo. Ya, la primera vez que ejecuten va a demorar un poco y les va a dar un check aquí diciendo que ya todo se ejecutó de manera correcta. Solo la primera vez va a demorar un poco. Ya todas las siguientes va a ser casi al menos de un segundo. Entonces, aquí no van a obtener ninguna respuesta porque no están solicitando ninguna respuesta del sistema. Simplemente aquí lo que están haciendo es guardar estas variables dentro de ese entorno. Entonces, todos por favor aquí ejecuten y verifiquen que aquí les salga el check. Tanto aquí para las variables de ejemplo como para las constantes. Así como ven aquí ya ejecutó muchísimo más rápido. Y igual en los tipos de datos, vamos a ver que los strings también se guardan sin ningún problema. Ahora, ¿cómo yo puedo verificar o cómo yo puedo averiguar qué tipo de variable es la que estoy usando? Con la función type. Si yo pongo type antes de alguna de las variables que acabo de guardar, lo que voy a obtener es qué tipo de variables. En este caso, me está devolviendo un str, que significaría un string. Está diciendo que esto es una cadena. De igual manera, aquí, por ejemplo, mi variable, ya previamente lo guardé aquí. Entonces, cuando yo le ponga type, me va a decir qué tipo de variable es esta variable llamada mi variable. Y en este caso es un entero. Entonces, por eso me sale int, de entero. Igual aquí en el año, me va a salir un int. Y en hexadecimal, va a seguir siendo un int porque sigue siendo un entero. El costo lo puse en decimal, me sale que es un valor flotante. Y aquí en el true me va a salir que es bool, o sea, un booleano. A ver, ¿me confirma por favor que todos han podido ejecutar y obtener el type sin problemas? ¿No les ha salido ningún error?
Ok, todo bien, conforme, perfecto, ya. Continuamos. Dentro del entorno, ya por defecto pueden hacer varias operaciones simples con las variables que ustedes están almacenando. Pueden usar lo que son las sumas, las restas, las multiplicaciones, los exponentes, las divisiones y divisores enteras. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos. Si yo simplemente pongo, sin almacenar variable, que ejecute una suma, podría poner directamente eso. Podría aquí, por ejemplo, yo decir que en vez de esto sea mi variable a 5 y me va a sumar directamente el valor de la variable porque es un entero más 5. Si quiero hacer un exponente, 3 al cuadrado, por ejemplo, sin problemas lo ejecuta. De igual manera, si quiero ponerles los paréntesis para que ejecute primero unas operaciones antes que otras, también lo hace. Pero, por ejemplo, operaciones como dividir entre 0, ya directamente me va a decir que eso es un error, que no puede dividir por 0 porque no está construido de esa manera. Por ejemplo, en la división entera, lo único que se hace es sacar la parte entera de la división, por más que sea decimal. Si yo digo 3 entre 2 es un 1.5, pero solamente me mandaría un 1 en este caso, o sea, se olvida del resto. De igual manera, si yo tengo una variable 1 que establece un valor entero y aquí otra variable 2 que establece otro valor entero, si quiero simplemente multiplicarlos, podría decir que el resultado es la variable de 1 por la variable 2. Y si quisiera ver el resultado, tendría que escribir aquí el resultado y me va a decir el valor, ¿no? 39. Bastante sencillo. Creo que había una consulta. Diego, ¿cómo se diferencia variable de constante? Por lo que les dije. Es solo la nomenclatura de cómo lo escribes. Entonces, si tú ves que está escrito con mayúsculas y minúsculas, asumes que es una variable. Y si es que es toda completamente en mayúsculas, ya se sabe que se establece como una constante. Esa es la única diferencia, Diego. Ya. Ya. Ahora, algo importante es cómo imprimir. Ahora, cuando hablamos de imprimir dentro de la programación, se habla de obtener la salida o el outcome del programa o de las acciones que se están haciendo dentro del programa. Por ejemplo, creo estas variables, como por ejemplo 15, 30 y un string llamado Dios. Y si yo quiero llamar a alguno de ellos para obtener directamente ese valor, podría decir print x. Aquí en el entorno de Colab, bastaría que ustedes pongan un x para que te devuelva el valor de x, pero en general cuando ustedes ejecuten Python en sus computadoras, para que puedan llamar a ese valor siempre tienen que usar un print. Entonces, solo con print, entre paréntesis, lo que quieran llamar, van a poder llamar a ese valor. Entonces, por ejemplo, si yo digo print x, estoy llamando al valor que se estableció en x, que previamente fue 15. Si yo quiero directamente imprimir un mensaje, lo que hago es print y creo un string, abro las comillas y digo, por ejemplo, hola. Y me va a imprimir y me va a devolver hola. Puedo mezclar ambas cosas y poner un mensaje como el valor de tal variable es 2 puntos y coma llamar a la variable que previamente establecí. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me va a devolver es el valor de x es tanto, que sería 15. Tanto igual con x, con y, con z, con cualquiera de las variables con las que yo quiero trabajar. Porque, por ejemplo, aquí estoy llamando un valor entero y aquí estoy llamando a un string. Entonces, en el valor entero simplemente va a imprimirlo como un string y en el string se va a concatenar para completar una frase. De igual manera, dentro del propio print, yo puedo hacer las mismas operaciones que les acabo de mencionar, las operaciones aritméticas básicas. Si yo aquí adentro quiero llamar directamente a la suma de ambos, también lo puedo hacer. Entonces, aquí en el Colab, yo, por ejemplo, establezco que x es 50 y lo quiero imprimir y me va a devolver simplemente el valor de 50. Había otra consulta. En vez de la coma se puede poner más. Depende si estamos hablando de un string y un entero. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo x más y porque estoy hablando de dos valores enteros que se van a sumar.
Pero cuando hablo de mezclar un string, es decir, una cadena de texto, con un entero, ahí tengo que usar una coma para poder completar esto. Tanto aquí como acá, estamos mezclando, perdón, solamente aquí estoy mezclando un entero con un string. Entonces, yo solamente estoy usando el más cuando estoy usando ambos enteros. O sea, estoy básicamente sumando aquí 15 más 30. Solo por eso aquí estoy usando más, pero por lo general se usa una coma para separar ambas cosas que quiero imprimir. Ángel, ¿sí? Entre dos strings, no, entre dos strings solamente bastaría que pongas una coma. ¿Se puede imprimir cualquier operación? Sí, claro. O sea, por ejemplo, ¿dónde está? Yo puedo imprimir 3 a la 2 y directamente me va a mandar el resultado de la operación. ¿Sí? O sea, cualquiera de estas operaciones que acabo de hacer previamente, igual por ejemplo, división sin residuo, también me va a dar directamente la solución de esa operación. Entonces, por ejemplo, para volver a responder la pregunta de Ángel, aquí yo tengo un mensaje que es un string. Si yo quiero ejecutarlo para mostrarle el mensaje, simplemente aquí pongo el nombre de la variable donde se almacenado ese string. Si yo quiero mezclar este valor de este string más un valor entero, aquí uso una coma. De igual manera, si quiero mezclar dos strings, como por ejemplo aquí, hola y adiós, también uso una coma. Hola y adiós. Solamente cuando sé que ambos son enteros, como por ejemplo X, que previamente establecí que era 50, y aquí Y, que ahora es 30, ahí sí puedo usar un más porque sé que ambos se van a sumar. Entonces ahí me sale 80. Pero mi recomendación es siempre usen la coma cuando son diferentes tipos de string o dos strings, para que se pueda concatenar. Cuando uso el término concatenar me refiero a mezclar dos strings. Que siempre hablamos de dos cadenas de texto que se unen una y otra. Tiene que ser en ese orden. ¿En cuál orden te refieres, Jaime? String y luego entero. No, no necesariamente. Podría ser al revés. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo primero el entero y luego el string. Y primero me va a decir X. Por ejemplo, aquí sería, en vez de decir el valor de la variable X es, podría decir 50 es el valor de la variable. Como para que se entienda el texto, ¿no? 50 es el valor de la variable. ¿Sí? No necesariamente es un mismo orden. Puedo jugar uno con otro. No hay ningún problema, Jaime. Ok, entonces, para confirmar que se está entendiendo la idea, lanzo esta pregunta. ¿Cómo podría almacenar los valores de 4860 en A y B y luego obtener C como la división de una y otra? ¿Qué tendría que hacer? A ver, algún voluntario que me diga cómo lo resolvería. Colocas los valores en A y en B y en C haces la división de A y B Ya, ¿y cómo lo y muestro? imprimes C. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Diego, ¿no? Ajá. Hola. Ahora, vamos a probar tu idea. A ver, perdón. Tenemos que A sería 4800, P sería 60 y C sería la división de A entre B, ¿cierto? Entonces, lo único que quedaría es imprimir C, que ya es directamente la división de ambas, ¿no? Y me sale el valor.
Ojo que como acá es un valor de una división, ya directamente crea un flotante, es decir, con un valor decimal. ¿Sí? Entonces, ya que se está entendiendo, vamos a un primer ejercicio. Les voy a dar 5 minutos para que lo resuelvan. A ver, ¿qué les estoy pidiendo aquí? Hagan un pequeño programa en el cual establecen 3 variables. El nombre de la persona, el año en el que estamos y la edad de la persona. Entonces, la idea es que eh, dentro del print ustedes obtengan este mensaje hola con el nombre que acaban de crear. El año de tu nacimiento fue tal. Y se entiende que el año de tu nacimiento lo sacas restando la edad de la persona con el año actual con la edad de la persona. Entonces, las sugerencias aquí es que las variables son nombres, las pongan con un guión bajo y hagan un operador aritmético para hacer esa resta. Entonces, lo que quiero como resultado es que me diga, hola, tal persona, el año de tu nacimiento fue 2 puntos, el valor de esa resta. 5 minutos creo que es mucho, creo que 3 minutos es suficiente para que lo vayan a crear. Okay. Había una consulta. Jaime había comentado hace un momento, o print A entre B. Pero por ejemplo, Jaime, ahí estás usando la división sin resto. Pero también pudiste haber usado la división normal. Ambas hubieran funcionado, porque ambas son enteros y no había residuo. Pero también hubiese recomendado A entre B, en el ejemplo anterior. Ya. Ok, entonces, 3 minutitos y quiero ver cómo lo resuelven esto. Está bien sencillo. Ok, son 4:41. A ver, me parece que ya varios han puesto su solución en el chat. A ver, vamos a probar alguno de ellos al azar. A ver, Ugarte. Entonces, ya. A ver, aquí dentro del ejercicio vamos a copiarlo tal cual. A ver, estableció que un nombre, le puso también Juan, año actual, 2021, edad
21 y en el print colocar hola como un string, coma, la variable nombre, el año de tu nacimiento fue 2021 menos edad. Bueno, acá lo único que le agregaría sería tal vez un 2 puntos, nada más, 2021. Pero por ejemplo, aquí ya habías guardado el valor 2021 en año actual, pero aún así has colocado 2021. Aquí lo que correspondería sería cambiar esto por la variable, o sea, año actual. También otro tip es que cuando tienen una variable, tal vez con un nombre largo, por ejemplo como aquí, año actual, el mismo Colab te sugiere cuál es esa variable y para que no tengas que escribirla completa, le das tab y la autocompleta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos año actual menos la variable edad, que ya se estableció previamente. Entonces, hola Juan, el año de tu nacimiento fue 2000, ¿no? Porque es 2021 menos 21. Creo que está bastante sencillo. Ah, veo que más personas están poniendo sus ejemplos. A ver, vamos a probar otro más. A ver si hay alguna diferencia en cómo lo han hecho. El nombre, Pedro, año actual, 21, edad, 35. Ah, aquí por ejemplo, está creando una nueva variable para hacer la resta, que sería año de nacimiento, es igual a año actual menos la edad. Y lo único que está imprimiendo ya es directamente la resta, que sería año de nacimiento. Ah, pero mira, aquí por ejemplo, también ya habías declarado Pedro, pero estás volviendo a ponerlo en el string. Entonces aquí lo que correspondería sería hola, coma, nombre, coma, el año de tu nacimiento fue, aquí hay doble comilla, el año de tu nacimiento fue, 2 puntos, ya ahora la variable año de nacimiento que ya es la resta, ¿no? ¿Sí? Hola Pedro, el año de tu nacimiento fue 1986. Perfecto. Ambas son válidas. Ya, genial. Creo que el primer ejercicio lo han hecho muy bien. Vamos a lo siguiente. Comentarios. Uno de los términos que más se usa dentro de la programación es el término documentar. Cuando hablamos de documentar es establecer de qué manera fue creado el programa para que cuando una persona externa vaya a revisar el código pueda entenderlo, o incluso nosotros mismos de aquí años después, para poder recordar qué fue lo que estábamos haciendo en ese momento. Entonces, una de las mejores formas de documentar es colocando comentarios dentro del propio código. Entonces, la idea de estos comentarios es que no se ejecuten al momento de darle play a estos programas. Entonces, la forma de comentar correctamente es distinta en cada lenguaje. En el caso de Python, lo que se hace es poner un Michi si quiero comentar algo en una línea. Como por ejemplo, aquí coloco en una línea Michi y estoy comentando en Python. Es un ejemplo. De igual manera, si yo quiero hacer una acción y al mismo tiempo comentar en la misma línea, ni bien termino la acción, yo ahí pongo el Michi y pongo el comentario. De igual manera, si igual una línea no es suficiente o quiero hacer un párrafo entero de comentarios, también existen los comentarios de varias líneas, que en este caso son 3 pequeñas comillas para el inicio y 3 comillas para cerrar el comentario. Entonces, aquí por ejemplo, cuando vean un comentario, el sistema lo va a ejecutar, pero no va a hacer nada porque solamente es comentar un comentario. Aquí estoy estableciendo el valor nuevo llamado 9 y lo estoy imprimiendo luego. Y aquí lo que estoy haciendo es relatando qué estoy haciendo. Porque, por ejemplo, dice, este es un comentario de cualquier cosa y aquí podría cambiarlo. Este es un ejemplo de cómo guardar un dato en una variable. Suponiendo que no recuerde algo así, ¿no? Y bueno, esta
es la forma de imprimir el valor de la variable. De igual manera no va a alterar en nada la ejecución que estoy haciendo, es solo un comentario. Aquí comento para explicar. De igual manera, si quiero que sea un comentario de varias líneas, siempre tienen que ser 3 comillas, tanto al inicio como al final, ¿no? Si no coloco las 3 comillas, va a entender que todo lo que sigue después sigue siendo el comentario. Como ven aquí, cambia el color porque sigue pensando que esto es un comentario hasta que ponga la última comilla para cerrar el comentario y luego recién ejecuta. En este caso solamente está imprimiendo. Entonces, esa es una buena práctica de programación. Comentar siempre el código. Ok, entonces, otra función importante es la de input. Lo que hace esta función es esperar a que nosotros ingresemos un valor por teclado. O sea, una vez que invocamos a esta función, va a aparecer una pequeña casilla para que nosotros ingresemos un valor. Que ese valor puede ser un entero o puede ser una cadena de texto, dependiendo de lo que yo necesite. Incluso lo puedo establecer previamente qué es lo que quiero. Por dar un ejemplo, yo imprimo el mensaje cuál es su nombre con una pregunta y luego creo la variable nombre y llamo a la función input. Cuando llames una función, siempre tienes que poner un paréntesis abierto y cerrado para confirmar que esa es una función y que la estás llamando. Entonces, cuando yo digo nombre input, aquí lo que va a aparecer es esta casilla para que yo ingrese ese valor y lo que yo ingrese se va automáticamente a guardar en la variable nombre. Entonces, al momento que yo imprima, y esta por ejemplo es otra forma de imprimir una variable, perdón, una forma distinta como la que hice hace rato de coma más la variable, sino ponerle una F y ponerla entre corchetes. No hay mucha diferencia, simplemente es otro ejemplo más. Pero aquí, por ejemplo, estoy diciendo un gusto conocerte, coma, el nombre que yo he ingresado. Entonces, si acá yo ingresé un Juan, como estoy viendo en este ejemplo, lo que me va a responder la máquina es un gusto conocerte, Juan. De igual manera, puedo hacerlo con diferentes variables, por ejemplo, un nombre 2 como Pedro. La diferencia entre esta forma de ingresarlo y esta es que aquí yo estoy imprimiendo primero un mensaje y luego estoy llamando a input. Pero para poder simplificarlo mucho más, yo podría directamente decir que esta variable es igual a input y dentro de los dos paréntesis que yo he creado, aquí pongo el mensaje. Entonces, cuando yo hago esto, me estoy salteando un paso. Estoy diciendo que directamente me pregunte cuál es mi nombre y me habla la casilla. Pues cuando yo ingrese que es Pedro, me va a decir un gusto conocerte, Pedro. De igual manera, yo puedo preestablecer que ese entero, perdón, que ese input va a ser un entero. Y aquí, por ejemplo, estoy creando la variable dólares y estoy diciendo ingresa una cantidad en dólares. Entonces, solamente cuando ingrese dólares va a aceptarlo, si no va a salir un error. Y luego puedo imprimir ese valor o también puedo operar dentro de el print, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy diciendo dólares son 0,359. Bueno, falta actualizar ese valor porque ya subió el dólar, pero bueno. Entonces, y aquí lo que me va a responder es cuánto equivale estos dólares en soles, ¿no? De igual manera, si no quiero un valor entero, sino lo que quiero que sea un valor flotante, es decir, un valor con decimal, en vez del int lo puedo guardar como un float. Entonces, este valor me va a decir que yo ingrese un valor con decimales. Y de igual manera luego va a poder multiplicarlos para poder transformarlos. Vamos a los ejemplos. Ya, input. Como les dije, yo podría primero imprimir el mensaje y luego establecer input. Aparece el mensaje y luego se va a quedar aquí en la casilla esperando que yo ingrese algo. Voy a poner mi nombre. Ya. Entonces, ya se guardó dentro de la variable nombre, ya. Otra forma también de ver los valores que están dentro de las variables es poner el cursor aquí encima y les va a aparecer lo que está dentro de. Entonces, puedo imprimir directamente un gusto conocerte nombre, el que he guardado, que sería ya. Pero como les dije, para simplificar estos dos pasos en uno, puedo yo directamente crear la variable, llamar a input y dentro del paréntesis que antes estaba vacío,
aquí coloco el mensaje. Entonces aquí la pregunta es ¿cuál es tu nombre? Y luego directamente imprimirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Voy a volver a poner ya. Y es un gusto conocerte ya. Nos saltamos un paso. Esa es la ventaja que te da Input, poder agregar los mensajes directamente. Entonces aquí, por ejemplo, a ver, vamos a actualizar. Creo que el dólar ya está en 4.9, pongamos. Ya, entonces aquí me está pidiendo que ingrese un valor entero en dólares. Entonces, por ejemplo, le voy a dar $24. Entonces, lo que va a hacer es guardar la variable dólares 24 y luego aquí va a multiplicar eso por el tipo de cambio, ¿no? Entonces le doy Enter y me va a decir $24 equivale a esta cantidad de soles, 98.16. Por ejemplo, si yo no coloco un valor entero, ya habiendo preestablecido que tiene que ser un valor entero, me salta ese error. Me dice, no, esto es un string, es una cadena de texto, por lo tanto no se puede multiplicar. No lo puede reconocer como un entero, perdón. Entonces, ahí estoy restringiendo que solamente me va a aceptar enteros. Y ya luego hace la multiplicación respectiva. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con los flotantes. Le voy a decir que tengo, no sé, 50.24. Y me va a hacer la conversión. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que yo estoy agregando round. Round es una función de redondeo. Si yo le quito el round, vamos a dejarlo como el ejemplo anterior sin el round, solamente multiplicarlo. Al momento que yo le ponga un decimal, ¿qué pasa acá? Ah, me falta eso. Ya, entonces si yo por ejemplo vuelvo a poner 50.24, como hace un rato, lo que me va a decir es, va a hacer la conversión, pero me va a aumentar la cantidad de decimales que hay. Entonces, como yo solamente necesito de este valor los 2 decimales, les voy a pedir que redondee a 2. Entonces, la forma adecuada de poder redondear es la función round. Abro paréntesis y cierro paréntesis al final del valor que quiero convertir. Pero antes le doy coma y establezco cuántos decimales quiero. Por ejemplo, si solamente quisiera un decimal, o sea, que acá aparezca 180.3 en vez de 616, le pongo acá 1. Vuelvo a poner el mismo valor, 50.24. Y ahora solamente me aparece esto, redondeado. 180.4. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo está quedando claro? Ok. Entonces, como todo está claro, vamos a una pregunta más abierta. Si quiero ingresar varios valores con input y luego quiero obtener el promedio de esos valores, ¿cómo lo haría? ¿Pueden activar su micrófono para contestarme, por favor? ¿Para algún voluntario? Si no hay voluntarios, llamo al azar entonces. A ver. Ah, ya hay un voluntario. ¿Carlos? Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, el concepto que voy a decir creo que es un poco avanzado, ¿no? Pero sería usar el while, ¿no? El while para ir capturando los valores, luego sumándolos y sacando el promedio de acuerdo a la cantidad de valores que se han ingresado. ¿Con while te refieres al bucle? ¿While? Sí, si quise ingresar varios valores con inbook. Ah, ya. No, pero me Es que, refiero, claro, por por eso te decía un poco avanzado, ¿no? no, vamos a ver los bucles en la siguiente semana, pero suponiendo con las herramientas básicas que estamos enseñando, ¿cómo lo harías? ¿No? Colocando, ¿cómo se llama? Bueno, en este caso sería tres ins, ¿no? No, tres input. Ya. Ah, si es que no me equivoco, tendría que añadir sería, bueno, o bien coloco en cada variable, ¿no? Input, ¿no? O me parece que hay uno que se colocaban las tres letras, creo que al final, me parece, no recuerdo mucho de esa parte de Python.
si se podía hacer eso. Pero el promedio al final tendría que ser A más B más C sobre 3. Y sería el valor de promedio. Y si quiero que ese promedio solo tenga una decimal, ¿qué le agregaría? Pues, una sola decimal. A ver, a ver. Yo para aumentarle un poco la dificultad, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, Bueno, no sé si está permitido el round 1. No. sí, es lo que acabo Sí, de ah, ya. explicar. No, Sí. Ujú. Ya bueno, sería decir round 1, ¿no? Ujú. exactamente, con round uno. Sí, o sea, como les dije, en este ejemplo anterior, aquí lo que estoy haciendo es, como acá quiero dos decimales, le estoy poniendo round, coma, 2. Pero si quiero solamente uno, podría ponerle round 1. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí le estoy dando como ejemplo un entero, pero podrían ser fácilmente tres decimales. Entonces, vamos a ponerle input, ingrese el primer valor decimal, vamos a ponerle, decimal cualquiera. Luego, el segundo, int input, pondría ingrese el segundo valor decimal y C, ya, ojo que si quiero ahí ingresar decimal tendré que poner aquí float, y también float, y float, input, es el tercer valor decimal. Y obviamente decimos que el promedio es A más B más C. Entonces a este promedio, si solo quiero que sea el promedio con una decimal, le tendría que agregar round a este promedio, coma, 1 y cierro paréntesis. Entonces, vamos a probar. ¿Qué pasó aquí? Me faltó un paréntesis más. Ahora sí. Un primer decimal, vamos a ponerle 5.342, otro 2.451 y 3.1. Y el promedio de las tres, por más que le he puesto varios decimales en primero y en el segundo, solo lo va a hacer al final con un solo punto decimal. Y aquí, por ejemplo, es 3.6. ¿Hay una consulta? Sí, hola, una consulta. Se te escucha un poco bajo, ¿Ahora mejor? un poco mejor. Sí. Ya. En el caso, si quiero poner directo los números, puedo, en vez de float, puedo colocar en A, int input y el valor directo, la variable directa, int input, la variable 2.451, en vez de poner float. No, porque si tú estableces que aquí lo que está esperando el sistema es un entero y tú colocas Ujú. decimal, por ejemplo, 3.9, te va a salir Claro, error. en el caso de que sea decimal, por eso es float, ¿no? Entero sería, puedo Ya. poner el número directo. O sea, en vez de escribir ingresa el primer valor decimal, int input, no sé, 55, un entero, ¿no? ¿Te refieres a que no, A no toda la aquí, frase, claro. Ajá. que aquí, Ingresa el primer valor decimal. ¿te refieres a esto? Claro, una cosa así. Es que aquí no, Directo con el... es que no funcionaría porque yo cuando hago el input, y es lo que expliqué aquí al inicio, es que siempre me va a pedir que yo ingrese vía teclado el valor, sea entero, flotante o lo que sea. Si yo, Eso no si yo había lo escuchado. Si Ya. yo lo que quisiera es Ujú. simplemente guardar 50 en A, simplemente pondría A igual 50. Porque no tengo que ahí que Claro. declarar, no tengo que declarar ni que es entero ni que es flotante, no, simplemente pongo el valor. Input se usa solamente cuando yo quiero ingresar vía teclado. Ok, gracias. Ujú. Entonces, en este ejemplo, ya cambiando el flotante por un valor entero, también puede servir siempre y cuando yo estoy seguro que aquí voy a poner valores enteros. O sea, 50, 2, 15, todos son enteros, no sale ningún error. Y igual calcula y es el promedio con solo un valor flotante. Entonces, para eso establezco aquí previamente eso, para que la máquina espere un tipo de valor. Nada más.
Ok, Robert, a ver, Robert, ¿sabías pasado una solución por aquí? Bueno, no sé si vamos a, vamos a ver si está todo bien. Input, ingresa el valor de A, ingresa el valor de B, ingresa el valor de C. Promedio es A más B más C entre 3 con un round 1 y print, este es el promedio. Sí, me parece que es básicamente lo mismo. Este es el valor de A. Como estos son enteros, solamente uso enteros. ¿Sí? Me da el promedio. ¿Sí? También es igual de válido. Aquí, por ejemplo, ya directamente puso round cuando creó la variable promedio y después solamente llamó eso. Ambos son válidos. Muy bien, Robert. Ok, creo que está todo bastante sencillo. Entonces, vamos a un segundo ejercicio. Ya. La idea de este ejercicio es escribir un programa en el cual pueda ingresar vía teclado, o sea, otra vez con input, el peso en kilogramos, la altura en metros, para luego calcular e imprimir el índice de masa corporal. La fórmula del índice de masa corporal es el peso sobre la altura al cuadrado. Entonces, las sugerencias son que para ingresarlos se use input, pidiendo y estableciendo en el mensaje la unidad que tengo que ingresar, porque no es lo mismo poner pesos en kilos, que en libras, ni metros, que pulgadas, así que establezcan que ahí es en kilos y en metros, y luego simplemente usar operadores aritméticos, y le agrego aquí que al IMC póngale solamente 2 valores decimales, solamente 2, para el cálculo de IMC. Ok, entonces 5 minutitos y espero sus soluciones.
A ver, ya pasaron 5 minutos. Ajá, veo varias respuestas. A ver, vamos a colocar una respuesta dentro del colo. A ver. Ya. A ver, probemos con este de aquí. A ver. Peso, ingrese su peso en kilos y con un comentario debe ser en kilos. Ahí, de aquí, altura. Float, ingresa su altura en metros. Debe ser en metros. IMC es peso sobre altura al cuadrado. Y luego imprimir su IMC es puntos round IMC con 2. Debe ser con 2 decimales. Perfecto. Creo que todo está bien. Vamos a ejecutarlo. Entonces, peso en kilos. Y tiene que ser flotante. Ya. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, pues, 78.1. Altura, no, 68. Y el IMC es 27.67. Y tiene 2 decimales. Perfecto. A ver, vamos a ver si alguien lo ha hecho de manera distinta. A ver. Peso igual float, ingresa su peso de 46 en kilo, altura, float ingresa su, ¿qué le faltó esto? Altura en metros, índice masa corporal. Por ejemplo, aquí la variable la he puesto completa, índice de masa corporal, está bien, con variables, peso sobre altura al cuadrado, y el índice es round, índice de masa corporal 1. Aquí es como un decimal, pero igual la ejecución es la misma, ¿no? Pongamos los mismos datos, 78.1, 168. Y aquí es 27.7 porque solamente está redondeándolo a un solo decimal. Perfecto. Sí, creo que está bastante claro. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? ¿O todos ya lo tienen claro? Ok, todo está claro entonces. Ok, continuamos entonces. Tuplas, listas y diccionarios. Ya. Dentro de Python, otra forma de almacenar variables es en estos 3 tipos. El primero son las tuplas. Las tuplas se pueden almacenar diferentes tipos de variables, como les digo, que pueden ser enteros, decimales, strings, cadenas de texto, etc. La diferencia de la tupla con las listas y diccionarios es que estas son inmutables, es decir, que no se pueden cambiar, algo así como las constantes. Es decir, yo establezco que esta tupla tiene estos valores y estos no se pueden agregar, quitar o modificar. Ahora, la forma de acceder a los valores que están dentro de la tupla se hace con estos corchetes. Y estos corchetes indican la ubicación de cada uno de ellos. La diferencia es que esta ubicación empieza desde 0, es decir, el primer valor, si quiero llamar al primer valor, tengo que llamar aquí al 0. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, así. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo digo una tupla 6, estoy diciendo que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí está llamando a 4. Sí, el resultado es 4. Ahora, si yo quiero llamar a un conjunto de estos datos, es decir, de un rango de uno a otro, como por ejemplo aquí, una tupla de 2 a 5, lo que me va a imprimir es todo lo que hay dentro del 2, entre el 2 y dentro del 5, sin contar el 5, es decir, el valor 2, 3 y 4. Entonces, 0, 1, 2, 3 y 4 sería 3, 3, 5, dato y 41, tal cual aquí. Entonces,
aquí en el collar, creamos una tupla con nombre genérico, una guión tupla, la guardamos, todo está ok. Entonces, si queremos acceder al valor 6, en este caso es 2, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el 2. Creo que hace rato hubo una confusión, es el 2. Si yo quisiera al valor que está en el número 5, sería el 4. Si quiero el primero, sería el 0. Y así accedo a cada uno de estos elementos. De igual manera, si quiero el rango, vamos a ponerle que sea desde de 4 a 6. Solamente aparecerían el 4 y el 5. 41 y 4. Tal cual. Entonces, aquí les estoy poniendo, como para que recuerden esto, diferentes comentarios. Print una tupla 0 es el primer elemento. Print una tupla 1 es el segundo elemento. De 0 a 2 es el primero al tercero, pero excluyendo el último. Sería solamente la palabra 23. Si no coloco el primer valor, pero pongo el 3, significa que estoy yendo del primero al tercero, excluyendo el último. O sea, palabra 23 y 35. O sea, es como si ya hubiera un 0, pero simplemente lo vio y asume que empieza con 0. Ahora, si dentro de ese corchete lo que hago es colocar 2 veces 2 puntos, es decir, el rango, más un tercer valor, lo que estoy diciendo es que lea todos los elementos, pero que los haga saltando de 2 en 2. Entonces, por ejemplo, aquí es una tupla, perdón. Una tupla. Entonces, por ejemplo, aquí, la tupla completa es palabra 23, 335. Entonces, acá está directamente en palabra, luego 335, se obvia dato, va al 41, luego obvia el 4, va al 2, y luego nueva palabra. Puedo hacerlo de 2 en 2, de 2 en 3, dependiendo de lo que yo necesite, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería palabra, se saltea 2, dato, se saltea 2, 2, se saltea 2, ya no hay más. Eso sería con respecto a una tupla. Ahora, una lista. Ojo, algo importante. Cuando yo creo una tupla, la forma de definir qué es una tupla es usando paréntesis. En el caso de una lista, yo defino que es una lista porque ahora uso corchetes, al inicio y al final. Es básicamente lo mismo una lista, puedo agregar diferentes tipos de valores, enteros, flotantes, cadenas de texto. La diferencia es que esta ya no es inmutable, sino acá sí puedo cambiar los valores. Acá puedo agregar y quitar los valores que ya están establecidos en la lista. La forma de acceder a ellos, a cada uno de los elementos dentro de la lista, sigue siendo el mismo. Es decir, creo un corchete, empieza desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, y acá llego al valor. También puedo poner un rango de 1 hasta 4, por ejemplo, son estos de aquí. También, que es un ejemplo que no vimos en el anterior, pero puedo usar un valor negativo. Entonces aquí, en vez de contar a partir del 0, cuenta al revés, desde el final para atrás. Entonces si yo digo menos 1, aquí estoy contando el último valor. Y también puedo, así como estoy llamando con el print a cada uno de estos valores, también puedo yo cambiarlos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que una lista, el valor 2, que sería 0, 1, 2, 56.02, ya no quiero que sea este, sino que ahora sea 564, cuando vuelva a imprimir la lista, ahora me va a aparecer ese nuevo valor, porque ya lo modifiqué. De igual manera, si al final de todos los elementos quiero agregar nuevos elementos, porque casi se pueden agregar, uso la función append. Entonces ahí lo que hago es agregar ese nuevo elemento al final de la lista. Entonces, vamos al ejemplo. Tenemos esta lista, como dije, se crea con el corchete. Pongo estos valores, los imprimo. Y tengo, por ejemplo, texto como
primer elemento, 48, 56.2, tal cual lo acabo de imprimir. Otra cosa que no mencioné es que también puedo eliminar valores que hay en la lista. Así como puedo cambiarlos y agregarlos, también puedo eliminarlos. Entonces, por ejemplo, si yo de toda esta lista quiero borrar el primer elemento, puedo usar el del. Y ahora cuando vuelvo a imprimir, ya no me aparece este primer elemento. Ahora, esta es la última versión que tengo de la lista. Ahora, voy a acceder a los elementos que hay dentro. Entonces, por ejemplo, digo print una lista 0, 1, 2, 3, 4 y me voy a imprimir ese valor. Si quiero igual un rango, por ejemplo, de 1 a 4, va a ser el 1, el 2 y el 3. Sería 5602, valor y22. Y como dije, también puedo hacerlo de forma negativa y aquí lo que va a hacer es acceder al último valor con el -1. Si quisiera el penúltimo valor, por ejemplo, aquí sería -2. Y ahora me imprimiría 1. Para poder modificarlos, simplemente accedo directamente a ellos. Aquí, por ejemplo, este es el nuevo valor de la lista que tengo. Y yo quería cambiar el 56.02, pero ya no es el tercer valor, sino ahora es el segundo. Entonces ahora le voy a cambiar ese 2 por un 1 para poder cambiar la lista. Entonces ahora, en vez de 5602, ahora aparece 564 y lo demás de la lista. Y como dije, también puedo agregar valores al final. Entonces, por ejemplo, aquí le doy el append para que como último elemento aparezca hola mundo. Entonces aquí imprimo la lista y aparece tal cual con hola mundo al final como último elemento. Entonces puedo seguir agregando la cantidad de elementos que yo necesite. Aquí, por ejemplo, estoy agregando un valor más, pero estoy diciendo que imprima el número 6. Igual si quiero volver a imprimir la última versión de la lista, simplemente le doy print una lista. Y aquí está, con todos los elementos que acabo de agregar. Y así infinitamente puedo seguir agregando todo lo que yo desee en la lista. Entonces, recuerden, la diferencia es que la tupla no se puede modificar, la lista sí se puede modificar, la tupla es con paréntesis, la lista es con corchete, y el tercer elemento es diccionario. Y ahora, a diferencia de los otros, que eran paréntesis y corchete, ahora se hable estas llaves. Entonces, la diferencia con los diccionarios es que aquí cuentan con unas claves. E igual que las listas, también se pueden modificar, tanto los elementos como las claves. Entonces, cuando digo clave me refiero a que hay como un punto de índice de cada uno de los valores que hay dentro de cada una de las claves. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, de forma general, clave 1 tiene anidados el primer dato. La clave 2 tiene el segundo dato. La clave 3 tiene un tercer dato. La clave 4, puedo poner el término nombres, ya no puedo usar clave, no es necesario que use el término clave, solo es explicativo. Y dentro de ella puede haber una lista. Entonces, por ejemplo, aquí estoy creando dentro del diccionario, dentro de la clave nombres, una lista con nombres. Entonces, al momento de imprimirlo, me va a salir todo completo con las claves. Entonces, de igual manera como podía eliminar elementos en las listas, aquí puedo eliminar directamente con la clave. Entonces, si yo elimino la clave 1, se va a ir con todo el elemento que está dentro de esa clave, que sería el dato 1. De igual manera, si yo quiero agregar nuevos valores a estas claves, simplemente le digo que este valor es el nuevo en la clave 2, es decir, que en vez de aparezca dato 2, me aparecería este valor nuevo, que igual sigue siendo el nombre genérico valor nuevo. Y también si quiero acceder a los elementos dentro del diccionario, lo que yo haría sería, así como accedí antes en las listas y en las tuplas con corchetes, aquí también lo hago, pero agrego antes el nombre de la clave. Entonces, por ejemplo, aquí como tengo la clave nombres,
tengo 3 elementos y yo quiero acceder al elemento número 2, sería 0, 1, 2. Este sería el valor que me aparecería con esta clave. Entonces, aquí en los diccionarios, creo estos aquí, con el mismo ejemplo, clave 1, dato 1, clave 2, dato 2, clave 3, dato 3, y nombres, y Juan Pedro José. Entonces, yo aquí, por ejemplo, primero voy a imprimir un diccionario completo, y me va a aparecer todo el diccionario. Si yo solamente quiero que aparezca lo que hay dentro de la clave 2, solamente me aparecería aquí, dato 2. Si yo lo que quiero es eliminar un elemento o todo lo que hay dentro de la clave, pongo aquí delete, clave 1, y cuando vuelvo a imprimir todo el diccionario, ya aparece a partir de clave 2. Si yo quiero cambiar lo que hay dentro de clave 2, por ejemplo aquí es dato 2 y le quiero poner valor nuevo, la diferencia es que aquí clave 2 ya no aparece dato 2, sino este que acabo de poner. De igual manera, si quiero acceder a los elementos dentro de una clave, aquí serían nombres, como dije sería Juan, Pedro, José, el tercero sería el número 2, sería José. Igual podrías poner aquí el primero y aparecería simplemente Juan. Ya. También, si dentro de esta clave y dentro de esta lista le quiero agregar nuevos elementos, aquí por ejemplo le voy a poner un nombre, no, ya, como un elemento más dentro de esa clave. Entonces, ahora aparecen nombres Juan, Pedro, José, Villa. El trabajo básicamente es bastante parecido entre listas y diccionarios. Entonces, para recordar, las paréntesis es para las tuplas, los corchetes es para las listas y las llaves para los diccionarios. Y si recuerdan, esto es un comentario multilínea. Aquí lo ejecuto, no pasa nada, solo es un comentario. Ya. Entonces, para confirmar que se está entendiendo, ¿cómo podría ser usando diccionarios para guardar las diferentes temperaturas de 3 departamentos del Perú? ¿Quién me dice? ¿Algún comentario o busco, perdón, algún voluntario o busco a alguien al azar? A ver, busco a alguien al azar entonces. Ángela Castro Ocaña. ¿Estás? Sí, profesor. Sí, profesor, disculpe, pero todavía me falta. Ok. A ver, otra persona. Diego Guillermo Casazubilus. Sí, profe. ¿Cómo resolverías esto? Ah, ya. Bueno, hacemos un diccionario así como el anterior. Un departamento, por ejemplo, Lima, Ancash y Tumbes. Y de ahí le ponemos los 2 puntos y le añadimos las temperaturas, ¿no? Supongo que eso le podemos pedir con input. No, claro, pero no con input, sino con los diccionarios. En este ejemplo que está bien Ah, como con el append y con no, no, el cualquier. simplemente, claro, con el append también, pero por ejemplo, en lo que acabas de mencionar, ¿cuál sería la clave y cuál sería el elemento dentro de la clave? ¿El departamento o la temperatura? El departamento. ¿El departamento sería cuál? La clave, Ya. Y los elementos dentro lo que va dentro. Serían las temperaturas. y esas temperaturas, ¿qué serían? ¿Tuplas, listas o diccionarios?
Modificar listas. Listas, exacto. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia entre una lista y una tuple? Porque a la lista le puedes modificar, o sea, le puedes añadir. Exactamente. Ok, perfecto. Se entendió. Ok, entonces vamos a resolver. Bueno, esto todavía no. El ejemplo. Tengo tales departamentos, vamos a ponerle Lima. Tengo que cerrarlo y crear una nueva clave. Vamos a ponerle, vamos a empezar Arequipa. Y aquí le ponemos, no sé, pues, 30, 31 grados. Luego, otra clave, vamos a ponerle Cusco. Y ponemos otra lista, ahí hace más frío, 12, 14 grados. Ya, entonces antes del append vamos a simplemente imprimir departamentos. Aquí me faltó las comillas para que sea una clave. Ok, entonces tenemos Lima con estos 2 grados, Arequipa con estos 2 grados y Cusco con estos 2 grados. Ahora, si yo quisiera agregarle una temperatura más a Lima, por ejemplo, ¿qué haría? Departamentos. La clave sería Lima punto append y les pondría, no sé, pues 22 grados, ¿no? Para que siga la secuencia. Ya, y tengo que imprimir otra vez los departamentos. Y ya se agregó departamentos. Ojo que como lo he ejecutado 2 veces para volver a imprimirlo, apareció 22 otra vez. Pero aquí, por ejemplo, para corregirlo, vamos a ponerle delete, departamentos, clave Lima, y el valor sería el tercero. Y otra vez imprimimos departamentos, ¿no? Pero para corregirlo. Ya, ahora sí está, aparecen solamente 3. Entonces, si yo quisiera luego imprimir en el departamento de Lima, la temperatura ayer era tanto, y vamos a ponerle el segundo elemento. Sería 2 puntos, coma, diccionario, mismo departamentos, clave, llamada Lima, y número de elemento, que sería el tercero, sería 22. Y el mensaje me diría en el departamento de Lima, la temperatura de ayer era 22 grados. Sencillo. Entonces, creo que está todo bastante claro. Vamos a dejar una tarea. Igual, estas tareas no son calificadas. La idea es que simplemente practiquen esta primera clase hasta la siguiente. Así que no se preocupen por las notas, porque no es con notas. Pero precisamente la tarea es de eso. O sea, escribir, almacenar 3 cursos. Por ejemplo, matemática, física y química. Y dentro de ellos poner las notas, así como ahora estamos poniendo temperaturas, ponerles notas de examen parcial y final. Y el programa debe solicitar al usuario las notas para ingresar en estos elementos. Entonces, la idea es que al final el programa te muestre el promedio de estos cursos como un output, o sea, imprimirlos. Entonces, las sugerencias es que los tipos de variables sean diccionarios, que los guarden con el input y que para promediar se usen operadores aritméticos como los que hemos usado el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que está bastante sencillo. Usar un diccionario, poner una clave con el curso, guardarlas con el input, así como hemos guardado los appends, y luego la respuesta final sería imprimir los valores que están en tales o cuales elementos, ¿no? Entonces, sus soluciones las espero la siguiente semana. No, perdón, el día jueves, en 2 días. Y al inicio de la clase verifiquemos qué tipo de soluciones le han hecho, ¿no? Que seguro son bastante semejantes, ¿no? Hasta ahí sería la consulta, perdón,
la clase del día de hoy. Si tienen alguna consulta, por favor, me la dicen antes de terminar esta sesión. Recién veo, hay una consulta. Si hay diferencias entre poner el tipo de comilla simple o doble. Ya. Para fines prácticos, en realidad, ambas se pueden usar, pero pueden haber ciertas situaciones donde podrías poner un mensaje dentro de otro mensaje, es decir, un string dentro de un string, y ahí el string mayor sería la comilla doble y el string menor sería la comilla simple. Es decir, si tú quieres imprimir un mensaje y que dentro de ese mensaje tenga comillas, usas primero las comillas dobles y luego dentro la comilla simple. Esa sería la única diferencia, María. Zuli, no entendió mucho. ¿Qué no se entendió, Zuli? Pensé que estaba todo bastante claro. Sí, pero sí también sí vamos a subir la grabación. Poner la tarea nuevamente. Seguir las sugerencias para la tarea, gracias. A ver, vamos respondiendo una por una de las consultas. A ver, la tarea es, como dije, simplemente crear 3 cursos como diccionario, pongan los cursos como claves, y luego ingresar los valores de las notas parciales y finales, pero no las ingresen directamente, sino la idea es que el sistema te pregunte, por ejemplo, como un mensaje, ¿cuál fue la nota que sacaste en el parcial? ¿Cuál fue la nota que sacaste en el final? Y luego ese valor se agregue al diccionario, cosa que cuando haya ingresado todas las notas, la respuesta final es los promedios de esas notas. Entonces, aquí lo importante es que usen diccionarios y que el ingreso de notas sea con input. Si luego quieren hacerle variaciones, pues hay libertad para que puedan acceder a diferentes tipos de variaciones, pero la idea es que la entrada y la salida sea la misma, es decir, la entrada son las notas y las salidas los promedios. Esta tarea y esta presentación en general, recuerden que está aquí en la clase número 1 dentro de la página y el Colab también está aquí abajo. Así que normal pueden revisar ahí, está al final de todo. Aquí está la tarea. Es que también, aparte de esto, esta grabación va a ser subida a esta misma página, me parece que acá al final de la grabación de la sesión. Así que tienen todo el material para poder trabajar con esa tarea. A ver, ¿qué otra consulta había? Las funciones deben ser en minúscula para ejecutarlos. Tengan cuidado. Las funciones tienen un nombre específico cuando se crean. Y eso sí, es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Hay funciones que pueden estar en mayúsculas, hay funciones que pueden estar en minúsculas. Por ejemplo, round es una función que está completamente en minúscula. Luego, en la tercera sesión, vamos a ver cómo, no creo que en la segunda, vamos a ver cómo crear funciones y ustedes le pueden crear sus propios nombres, con mayúscula, con minúscula, etcétera, pero siempre tienen que respetar cómo está escrita esa función. Ok, subirá la grabación, sí, se va a subir. Ya, listo. Sí, creo que ya está bastante claro. Entonces, creo que hasta aquí dejamos la sesión. Pablo. Y sí, de acuerdo. Entonces, muchas gracias a todos y todas los asistentes. Muchas gracias, Jean-Pierre, también por la excelente clase. Nos vemos el jueves. Listo, nos vemos el jueves. Hasta luego a todos.